Bienvenidos a nuestra edición de Notidiario para el día de hoy. El gobierno de Curazao va a subir la edad para el derecho de pensión a 66 años a partir del año 2025. Indican que su meta principal es apuntar a una economía más sólida, dinámica y resistente, con un sistema de seguridad social robusto, accesible y correcto, entre otras medidas establecidas como parte del acuerdo del paquete nacional firmado con Holanda. En el relato anual del año 2020, el Ministerio Público ha puesto su atención en la cantidad de personas que están pagando condena con la pena máxima, la cual varía entre 20 a 25 años. Quieren revisar los casos para ver si alguno de estos presos consigue su libertad. La Corte de los Derechos Humanos Europea opina que es importante poder reintegrar a estas personas de nuevo a la comunidad y espera que las instituciones a cargo contribuyan de una manera concreta y en acuerdo con cada país. Y con alegría celebramos la dedicación y esfuerzo del curazoleño Alvis y el arubiano Sander, quienes fueron titulados con el premio Silver Sluggers en la Liga Mayor de Béisbol de esta temporada. Destacamos que este premio se otorga cada año a los peloteros ofensivos más sobresalientes, seleccionados por la votación de los managers y coaches de cada uno de los 30 equipos. ¡Felicidades! Y ahora, nuestras noticias internacionales. Los argentinos acuden a las urnas el domingo para unos comicios con mucho en juego. Aunque solo renovarán parcialmente al Congreso, las elecciones de medio término tendrán un impacto crucial en la presidencia de Alberto Fernández, porque según analistas definirán la gobernabilidad para la segunda mitad de su mandato. El gobierno sufrió un revés en las primarias obligatorias de septiembre, que se consideran un sondeo a escala real. En ese entonces, la coalición oficialista de centroizquierda Frente de Todos obtuvo un 33% de los votos a nivel nacional, mientras que la alianza de centroderecha Juntos del expresidente Mauricio Macri logró un 37%. En estas elecciones se juega el poder del kirchnerismo. En esta elección definimos si van a tener mayoría o no en el Congreso. Y ya sabemos lo que hace cuando tienen todo el poder. Las primarias abrieron una crisis en la coalición gobernante, y luego de reproches públicos de la vicepresidenta Cristina Kirchner, el mandatario renovó parte de su gabinete. Ahora el oficialismo busca evitar que un resultado adverso le impida conseguir la mayoría en la Cámara de Diputados o ponga en riesgo la que tiene en el Senado, cuando a Fernández le restan 2 años de mandato. En la noche del jueves, el presidente llamó a cuidar la unidad. Soy optimista. Yo creo que nosotros debemos seguir en esta senda. La primera condición, compañeros y compañeras, que debemos cuidar siempre, porque permanentemente tratan de que esto no ocurra, y no olvidarnos de estar unidos. Las legislativas renovarán un tercio de las bancas del Senado y la mitad de diputados. En la Cámara Baja el oficialismo tiene actualmente 120 de los 257 escaños y en el Senado cuenta con una mayoría absoluta de 41 sobre 72 legisladores.